Buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a continuar con nuestro tema, como decía el hermano Fiber, de las disciplinas. Y llegamos ya a la última disciplina. Me corresponde ya el último mensaje de este ciclo de disciplinas. Vamos a ver el día de reposo o el día del Señor. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 2. Vamos a leer este texto antes de comenzar. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, amén. Dice la escritura, y les decía, hablando del Señor Jesús, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aunque en el tema de las disciplinas hemos podido analizar ya varias de ellas, ¿cierto? Vimos la oración, la palabra. Creo que esta de congregarnos, esta del día de reposo, el día del Señor, puede ser una que abarque a todas las otras disciplinas. Así que antes de empezar, bueno, como siempre quiero dejarles las ayudas bibliográficas que utilicé. Utilicé los libros Breve Historia del Domingo de Justo González, buenísimo, muchas gracias. La Transición del Día del Señor de Mark van der Haar, La Promesa y su Desarrollo de Oscar Cullmann, muy buen libro también. Teología y Parusia de Francis Gleason. Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo, muchos de ustedes lo conocen, es muy bueno también. Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero. El libro Los 10 Mandamientos de Thomas Watson, muy buen libro. La Adoración Reformada de Hughes Oliphant Old. Todos estos libros, como siempre, los pueden conseguir en su librería local y están a disposición ahí de todos los hermanos. Muy bien, quiero empezar en esta mañana con un ejercicio. Cuando el desaparecido doctor Sproul quiso hablar acerca de la santidad de Dios, él propuso en su momento un ejercicio para su audiencia y quiero traerlo en esta mañana. Nos hablaba en ese entonces el doctor Sproul de que si se nos pidiera a todos nosotros que hiciéramos una nueva constitución para nuestro país, que si se nos diera la oportunidad de hacer una especie de asamblea constituyente, seguramente nosotros elegiríamos o veríamos ciertos artículos importantes dentro de la Constitución y quisiera que nosotros también hiciéramos ese ejercicio. Le quisiera preguntar a la hermosa hermana Xiomi, para ti, ¿qué artículo fundamental debería colocarse dentro de esa nueva Constitución de nuestro país? Muy bien, el derecho a la vida. Hermano Edgar, su merced, ¿qué pensaría? Muy bien, la palabra de Dios. Pastor, su merced, un derecho fundamental dentro de la nueva Constitución. Sí, muy bien. Creo que todos nosotros nos ocuparíamos, ¿cierto?, de ese tipo de leyes que protegieran, como decía la hermana, la vida. También alguno pensaría en alguna ley que protegiera la propiedad privada, ¿cierto? ¿Y por qué no el que las personas no tuvieran que decir mentiras? Sería bueno, ¿cierto? No revisarás el celular, puede ser, ¿no? ¿Cierto? También un artículo dentro de esta nueva constitución, pero ¿quién de nosotros dentro de estos artículos propondría un día de descanso? Y que en ese día de descanso en particular se adorara, se honrara y solo se buscara la gloria de Dios. Cuando el Señor estableció su propia constitución y cuando la quiso dar a conocer a su pueblo, uno de sus primeros artículos fue este. Uno de sus primeros artículos fue: recuerda guardar un día completo para mí. Y en ese día no vas a hacer otra cosa que no sea honrar mi nombre. Solo me buscarás a mí. No vas a hacer absolutamente nada más. Solamente te ocuparás de mí.
Pero como sucede en toda tradición religiosa, las ordenanzas y los mandamientos que debieran ser parte de la protección para los adherentes a esa religión, o como sucede en nuestro país, de que la Constitución la pudiéramos ver como parte de la protección que el gobierno ha instalado para nosotros, y no solamente eso, sino también parte de nuestros deberes hacia los demás. Paulatinamente todas esas ordenanzas, esos mandamientos, esas leyes, esos artículos terminan siendo una carga para nosotros. Los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos, ¿no? Solo basta con decirle algo al pelado. Qué problema, ¿no? Qué problema cuando uno quiere que los hijos hagan algo que a uno le parece que deberían hacerlo, y que a la larga uno solo quiere que a través de que hagan eso, pues proteger sus vidas, proteger sus integridades. Y nosotros que estamos en el camino del Evangelio, cuando les damos consejos a nuestros hijos conforme a la Biblia, queremos proteger sus corazones, sus almas. Pero esos mandamientos terminan siendo una carga, terminan siendo una odiosa manera de controlarnos, es lo que pensamos a veces. Y no es diferente, ¿cierto?, con el día del Señor. A veces simplemente decimos, tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que ir a la iglesia porque si no, tal vez ese Dios enojoso no nos va a proteger el resto de la semana, o no me va a dar lo que necesito. Y si me enfermo entre semanas porque no fui a la iglesia, y si tengo una pérdida entre semanas porque no fui a la iglesia, y si tengo una dificultad entre semanas, eso fue por no ir a la iglesia. Y en años anteriores nos decían, ¿usted le pasó eso? Sí, bueno, vaya a la iglesia. Y creemos, ¿cierto?, que guardar el día del Señor es simplemente ir a la iglesia. Y nos damos cuenta cómo desde antes de la venida del Señor Jesús, ya dentro del pueblo de Israel estaba instaurado este mandamiento de guardar el día del Señor, pero los hombres que lo veían como una carga gravosa, como algo difícil de cumplir, le fueron añadiendo y añadiendo y añadiendo más ordenanzas. La historia del pueblo de Israel muestra cómo después del cautiverio babilónico se inventaron estos judíos un libro llamado el Talmud y otro llamado el Mishnah. Y dentro del Talmud, mis hermanos y hermanas, había cerca de 40 reglas para cumplir el día de reposo. Cosas que incluían como no arar, no segar, y cosas tan ridículas como no atar nudos, por ejemplo, el día de reposo. Todas estas nuevas normativas las vemos en el contexto de las discusiones que muchas veces tenía el Señor con los líderes religiosos de su época, ¿cierto? Con los ancianos y con los fariseos. Yo quiero que en esos 3 domingos que vamos a hablar acerca del día de reposo, reconozcamos y volvamos nuevamente a encontrarnos con esas maravillosas bendiciones que trae el guardar el día del Señor. Es todo lo que pretendo. Si ustedes pueden reconocer estas bendiciones y pueden encontrar realmente gozo y satisfacción en guardar el día del Señor, pues que Él se lleve toda la gloria por eso. Amén. Muy bien. Vamos a dividir entonces, como les digo, este estudio en 3 partes. Lo primero que vamos a ver hoy es una breve introducción histórica. Dentro de 8 días vamos a hablar del desarrollo doctrinal de lo que es el día del Señor. Y el tercer domingo vamos a hablar de algunas aplicaciones prácticas. Es bien sencillo. Algo que sin duda todos nosotros nos hemos preguntado es, ¿cómo es que los hebreos, la religión hebrea, los judíos, guardaban el día del Señor? ¿Qué día? El sábado, ¿cierto? Pero nosotros lo hacemos el domingo. Bueno, no sé si ustedes como yo se hayan preguntado eso. Vamos entonces a hablar un poco de la historia de lo que es el día de reposo en este sentido. Pero antes quiero pedirle el favor a mi hermana Teresa que tenga listo por ahí Hechos capítulo 20, versículo 7.
Va a pedirle el favor a Amparito que tenga por ahí listo 1 Corintios 16:2. Anita, por favor, Apocalipsis 1:10. Hermana Milena, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 28. ¿Listo? Cuando ustedes escuchen el texto, pues ya saben, lo leen por favor para todos nosotros. Muy bien. Entonces, ¿cuándo cambió el día del Señor de sábado a domingo? ¿Cuándo fue que eso pasó? Los historiadores dicen que fue Constantino. ¿Se acuerdan de Constantino? Ese Constantino el Grande, muy bien. Pero no era tan grande, era más bien Constantino, que se proclamó a sí mismo el primer papa, quien por allá, por el año 300 de nuestra era un emperador romano, y le pareció bien dejar de perseguir a los cristianos y decir, bueno, los cristianos vienen en aumento. ¿Qué es más sabio, perseguirlos o unirnos a ellos? Dice la historia que el hombre tuvo una visión, ¿no?, de la cruz de Cristo, y que en esa visión Cristo le habló y le dijo, deja de perseguir a mi pueblo. Y entonces la mamá de Constantino, la señora Helena, se fue para Jerusalén y por allá encontró parte de los clavos de la cruz de Cristo 300 años después. La trajo a Constantino y le dijo, mira, he encontrado esta reliquia y el Señor te dice, deja de perseguir a mi pueblo. Entonces Constantino toma la religión cristiana, la une con sus creencias romanas y con toda su religión y crea lo que se conoce como la Iglesia Católica, ¿sí?, o la Iglesia Universal. Abarcó todo eso. Entonces los historiadores dicen, claro, fue Constantino quien cambió de sábado a domingo. Pero cuando uno va a los escritos del Nuevo Testamento, se da cuenta de que hay cosas que son diferentes a lo que los historiadores dicen. Quiero que miremos, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 7. Amén. ¿Qué día estaban? El primer día de la semana, muy bien. 1 Corintios 16:2. Amén. ¿Qué día era? Primer día de la semana. ¿Y qué dice Apocalipsis 1:10, Anita, por favor? Amén. ¿Qué hay de diferente entre lo que leyeron las hermanas y lo que leyó Anita? Hay una transición en el nombre. Los hebreos tenían 7 días de la semana, ¿cierto? Como nosotros. Estaban el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, y cuando llegaban al viernes y cambiaban al sábado, ¿cómo llamaban ellos el día sábado? El día de reposo, ¿cierto? Y el siguiente día, el día de reposo, ¿qué día era? El primer día de la semana, ¿sí? Básicamente así estaba constituido el calendario para los hebreos. El primer día de la semana para ellos, ¿era qué día? El domingo, muy bien. Pero a medida que fue pasando el tiempo dentro de la iglesia, ellos fueron cambiando el nombre y ya no le llamaban el primer día de la semana o el día después de reposo, sino ¿cómo empezaron a llamarlo? El día del Señor. Era el día del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a eso? Es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Recuerdan cómo era el horario de los hebreos? Su día empezaba a las 6 de la tarde, muy bien. Y culminaba a las 6 de la tarde también. Entonces, sí, no hay que ir a Harvard para entender esas cosas tan difíciles. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El domingo
o el primer día de la semana empezó a tener una connotación especial dentro de la iglesia. Era el día después del día de reposo para los judíos. ¿Qué era lo que pasaba? El día de reposo se acababa a las 6 de la tarde, ¿sí? Y posteriormente a eso, los hermanos ya en la iglesia se reunían para partir el pan y tomar el vino, para tener comunión entre ellos. Muy bien. Quiero que por favor, hermana Teresa, siga con la lectura en Hechos capítulo 20. ¿Qué dice el versículo 8 y el versículo 9, por favor? Hasta ahí, mi hermana, muchas gracias. Entendemos entonces que era de noche, ¿cierto? Por el relato de Hechos capítulo 20. Era de noche. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Los hermanos dentro de la naciente iglesia terminaba el día de reposo, es decir, el sábado a las 6 de la tarde para los hebreos, y comenzaban ellos a reunirse. Se reunían en las casas a partir el pan y a compartir el vino. Y dentro del relato de Hechos 20 se nos dice cómo un joven se quedó dormido, se cayó y murió. Si usted sigue el relato, bueno, después Pablo ora por él, lo resucitan y todo eso. Eso fue en la ciudad de Troas. ¿A qué voy con todo esto? La iglesia empezó a separarse paulatinamente del día sábado como día santo del Señor. Pero tomaban el día sábado para reunirse y lo hacían en horas de la noche. A medida que la iglesia fue creciendo y para no molestar, digamos, a los hermanos que tenían que trabajar el primer día de la semana o el domingo, se reunían en las madrugadas. O bien se reunían en las noches del sábado o en la madrugada del domingo. Pero la noche del sábado, ¿qué día era? El primer día de la semana o el domingo. No encontramos claramente un escrito que nos diga deben cambiar de sábado a domingo, pero paulatinamente, como les digo, la iglesia se fue separando de esto. Incluso cuando la iglesia fue creciendo, llegó a decir que para los hebreos el día Shabbat o el sábado ya había pasado, que lo que tenían que hacer era compartir la comunión con ellos el día domingo. Pero el día domingo para la iglesia no era un día de obligatorio descanso, porque ¿cuál era el día de obligatorio descanso según la costumbre? El sábado, ¿cierto? O sea, desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, nadie hacía ninguna actividad. Recuerden que los primeros discípulos y los primeros creyentes del evangelio eran judíos. La iglesia en un principio fue totalmente judía, hasta que Pedro va y visita a Cornelio y entonces es donde se maravillan de que aún los gentiles puedan también hacer parte de la iglesia sin pasar por el judaísmo. Pero en principio la iglesia fue meramente judía. Usted ve por allá en Hechos capítulo 3, capítulo 4, como Juan y Pedro van al templo a orar. Y no van al templo a orar a cualquier hora. La escritura es clara cuando nos dice que iban al templo a orar a la hora de la oración. Amén. Entonces ellos seguían dentro de sus costumbres, ellos seguían aún guardando ciertos ritos. Para ellos el día sábado era el día de reposo. Pero terminado a las 6 de la tarde, continuaban con la comunión, ¿cierto? Es más o menos lo que nos dice. Como les digo, para la iglesia primitiva el día del Señor no era un día de descanso o de austeridad, sino era un día de regocijo, era un día de celebración. Conmemoraban en ese día la resurrección de Cristo. Y era todo lo que hacían. Compartían el pan, compartían el vino y se reunían en la comunión. También era un día que era muy usado para el bautismo en los creyentes. Pero ¿qué pasó? Volvamos a Constantino.
Por allá en el año 313 ocurre un hecho bien importante dentro de la historia de la iglesia, algo conocido como el Edicto de Milán. ¿Qué es el Edicto de Milán? El Edicto de Milán simplemente es una reunión donde Constantino dijo, bueno, vamos a absorber todas las creencias del cristianismo y esta va a ser la religión oficial dentro del imperio. Nadie más va a perseguir a los cristianos, nadie más se va a ocupar de hacerles la vida imposible a estas personas. Vamos a absorber eso y se va a volver nuestra religión oficial. Pero dentro del Edicto de Milán hay un artículo importante y es que Constantino dijo, el día domingo, que es el día del sol como era conocido para ellos, será un día total de descanso. Y los cristianos nos vamos a reunir, porque Constantino se hizo cristiano, nos vamos a reunir ese día especial. Ya con el Edicto de Milán, en el año 313, el día del Señor cambió, porque ya los creyentes no tenían que reunirse el sábado por la noche. Ya no tenían que reunirse el domingo a la madrugada para luego irse a trabajar. Ya podían tener todo el día para reunirse. Así que empezaron a construirse edificios especiales para la reunión. Empezaron a hacerse cantos elaborados. Los obispos empezaron a tener vestiduras especiales que los distinguían del resto del pueblo. Y se compartía el pan y el vino. Dentro del nuevo imperio romano, después del año 313, la cosa cambió para el cristianismo. Y el día del Señor tuvo un realce diferente dentro del imperio. Pero, ¿qué pasó? En el año 500, más o menos, cae el imperio romano, ¿cierto? Pero con la caída del imperio romano se suscitaron ciertos cambios, porque el papado, o mejor, la nueva religión católico-cristiana ya había tenido mucha influencia dentro de Europa. Tanta influencia había tenido que incluso los papas ponían y quitaban reyes. Y así se fueron haciendo ciertos cambios. Si a mí el rey de tal región no me agradaba como papa, sencillamente lo mandaba a cambiar. El papa y el papado empezó a tener un poder importantísimo dentro de Europa y el norte de África. Para el año 500, cuando cae el imperio romano, ya se había extendido por toda Europa el hecho de que los cristianos debían descansar el domingo y de que los papas eran quienes instauraban las leyes para la población en general. Así fue como la Iglesia Católica Romana obtuvo muchísimos territorios. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Como siempre, el poder degenera a las personas, ¿cierto? Solo basta que a alguien le den un poco de poder para saber quién es en realidad. Los clérigos dentro de Europa empezaron a cambiar lo que significaba el día de adoración, empezaron a transformar lo que significaba el día del Señor. Ya el día del Señor no era un día de celebración, ya la comunión del pan y el vino no se compartía con todo el pueblo. Ya eran solo los clérigos de alto rango los únicos que podían tomar la comunión. Y empezaron a decir que había un poder místico dentro de la comunión, que solo aquel que tomaba la comunión tenía el Espíritu de Dios. Y como el domingo era un día de descanso, dentro de las poblaciones, las aldeas y todos los dominios que tenía el papado, la gente solo esperaba el rito de la comunión para luego despacharse en todo lo que querían hacer en ese día de descanso. La misa se volvió algo místico, algo que ya no era de celebración y gozo, como les decía, sino era algo misterioso. Como no se hablaba en el idioma generalmente del pueblo, sino todo se hablaba en latín, pues aquel que no sabía latín no podía participar de ninguna de las ordenanzas que había dentro de la misa. La corrupción entró dentro del papado en el periodo que conocemos como el oscurantismo, del año 500 al 1500. Amén. Ya lo que hizo la iglesia fue subyugar al pueblo por medio de ese rito de la misa dentro de la comunión. Ahora, con la llegada de la Reforma en el siglo XVI, se hicieron muchos cambios significativos, ¿no? Por ejemplo, la predicación y el culto ahora se hacían en el idioma
bueno, la palabra es vernáculo, es el idioma de cada región. Ya se hicieron traducciones de la Biblia en muchos idiomas. ¿Y qué fue lo que dijeron los reformadores en cuanto al día del Señor? Dijeron, el día de descanso, usted tiene que entender, le decían los reformadores al pueblo, que el día de descanso, usted no puede estar haciendo ninguna obra para usted, porque ninguna obra puede merecer la gracia de Dios. Decían los reformadores que al descansar de todas nuestras labores, estamos reconociendo que hasta nuestras mejores obras de caridad y obediencia no se pueden comparar con la obra de Cristo. Recuerden que el centro de la reforma fue el hecho de la justificación por la fe sola. Así que ellos entendieron y empezaron a explicar al pueblo que el día del Señor se cesaba de toda obra con el fin de hacer entender que toda la obra de Cristo era más que suficiente para nosotros. Amén. Y al darle nuevamente la comunión del pan y el vino al pueblo, reformaron por completo lo que era el día del Señor. Para nuestros días, el día del Señor o el día de reposo, pues ha perdido mucho valor dentro de la iglesia, ¿no? Y qué hablar de la sociedad, pues la gente ya no ve el domingo como el día del Señor. El domingo es el día de ciclovía, es el día de descanso, es el día de poder dormir hasta tarde o es el día de guardar el guayabo por lo que pasó la noche anterior. Eso es lo que ha pasado dentro de nosotros y uno no puede ocultarlo. Pero dentro de la iglesia podríamos establecer tres grupos básicos. Número uno, están quienes reducen el día del Señor a 2 o 3 horas en la mañana, pero el resto del día no hay Señor que valga. No existe Dios el resto del día. Otros se han ido al otro extremo, guardan absolutamente todo el día del Señor. No hacen ninguna actividad en ese día. Incluso he llegado a conocer personas que no van a restaurantes por no hacer trabajar a otros el día del Señor. Pero solo se ocupan del ritualismo carnal, de no hacer nada. La comunión, las buenas obras y todo lo que compone el día del Señor desaparece por completo. Un tercer grupo son aquellos que no les interesa para nada el día del Señor, pero están en la iglesia. Prefieren tener sus actividades, hay cosas más importantes, pero dicen honrar el nombre del Señor. Como todos nosotros decimos, honrar el día del Señor. Muy bien, dijimos que íbamos a hablar de cómo el sábado había cambiado al domingo, ¿cierto? Parece un poco odioso que ya lleve casi media hora y ni siquiera haya tocado el tema, pero ya vamos para allá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que los hombres, los discípulos de Cristo, pudieron ver en la obra del Señor que les hizo caer en cuenta de que el domingo iba a ser ahora el día del Señor? ¿Será que alguno de los apóstoles o líderes de la iglesia cambiaron el sábado al domingo y empezaron a decir que el domingo era el nuevo sábado cristiano? ¿Será que la idea de tener un día diferente a los hebreos o a los judíos sonaba mejor que hacer lo mismo que ellos hacían? Como les digo, el Nuevo Testamento no nos da un texto claro sobre qué fue lo que pasó, pero sí nos da algunos indicios de lo que estos hombres hicieron. Porque lo dijimos al principio, ¿no? En la Constitución del Señor, el artículo acerca de descansar el día del Señor era claro. Y es lo que vamos a ver dentro de 8 días, me adelanto un poquito. 6 días trabajarás, pero el día de reposo, ¿qué dice el versículo? ¿Lo recuerdan? Por ahí, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Pero el día del Señor o el día de reposo, santo es para Jehová. Amén. Así que yo no me imagino a los primeros discípulos que eran judíos diciendo, no, vamos a cambiar el día, porque eso fue hecho por una instauración divina. Dice la carta a los Hebreos que la ley le fue dada a Moisés por disposición de ángeles. Así que ellos no iban a cambiar simplemente el día del Señor porque sí.
Ellos no iban a pasar el día de adoración de sábado a domingo porque simplemente se les ocurrió. Los primeros cristianos adoraron el día del Señor porque creyeron que el Señor Jesús, por su resurrección, había iniciado lo que se conoce como los últimos tiempos. ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? Casi todos hemos leído ese texto, ¿no? ¿Qué pasa en Hechos capítulo 2? Están ahí todos los discípulos del Señor, están en un lugar llamado el aposento alto, seguramente la casa de un hombre llamado Marcos. Están ahí orando, interviniendo. Dice la escritura que había ¿cuántas personas? Como unas 120 personas más o menos, ¿cierto? Ahí de los discípulos del Señor. ¿Qué fue lo que pasó ese día? El Espíritu Santo vino sobre ellos y un gran estruendo hubo en la casa. Y empezaron a hablar en lenguas como señal de esa llenura del Espíritu Santo. Las personas que había allí, todos los judíos que habían venido de todas las regiones de Europa, norte de África y parte de Asia, ¿qué fue lo que dijeron de ellos? Esta gente está borracha. Pero en el primer sermón de Pedro, ¿qué es lo que Pedro le dice a esas personas? Miren, varones, israelitas, partos, medos, elamitas, en fin. Estos hombres y mujeres que ustedes ven acá no están borrachos como ustedes piensan. Esto, dice Pedro, fue lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué fue lo que entendieron los discípulos del Señor? ¿Qué fue lo que reconocieron por medio de la llenura del Espíritu Santo? Que todas las profecías que había en el Antiguo Testamento acerca de Cristo y de su obra se habían cumplido. Y que en ese día específico de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, había sido derramado el Espíritu Santo sobre ellos y se estaban empezando a cumplir las profecías del Antiguo Testamento para la iglesia. Y narra allí Pedro como la profecía de Joel dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y los ancianos y los jóvenes, ¿cierto? Tendrán visiones y sobre toda carne será derramado mi espíritu. ¿Y qué más? Y profetizarán. Eso fue lo que entendieron los discípulos del Señor, de que Cristo por medio de su obra había instaurado la era final y que en la era final se suscitaban algunos cambios también. ¿Recuerdan cuando vimos el ayuno? Cuando hablamos de aquí del ayuno, como el ayuno del Antiguo Testamento tenía unas connotaciones, pero el ayuno cristiano se basaba en la obra de Cristo. Asimismo, el día del Señor, el día de reposo, para el antiguo judío tenía unas connotaciones que debía guardar, que debía entender, pero que Cristo por medio de su resurrección había llegado al propósito principal de lo que el día de reposo significaba. ¿Recuerdan Hechos capítulo 15? ¿Qué pasa en Hechos capítulo 15? El concilio de Jerusalén. Pablo y Bernabé van por allá a Europa, bueno, no habían llegado a Europa todavía, van por Asia, ¿cierto? Y se encuentran con algunos creyentes que ahora son gentiles y vienen y presentan ese problema a las cabezas de la iglesia en Jerusalén. Y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles? ¿Los obligamos a judaizarse? ¿Que se circunciden? ¿Que guarden todas las cosas? Y en medio del concilio se levanta Jacobo y dicen, miren hermanos, entendamos lo que está pasando. Amós capítulo 9, bueno, no lo dice así Jacobo, pero Amós nos había dicho en la profecía que para estos últimos días el Señor restauraría el tabernáculo caído de David. Y todos los gentiles que están siendo llamados al evangelio van a entrar por esta disposición del Señor. Eso fue lo que entendieron estos hombres, que con la resurrección de Cristo se suscitaban ciertos cambios, que el día del Señor, el domingo, debía tomar la relevancia dentro de la iglesia, porque fue en ese día donde Cristo había cumplido todo lo profetizado sobre él en el Antiguo Testamento. Este fue el día en el que el Señor vino y se reunió con sus discípulos a compartir el pan y el vino. Miremoslo por favor en Juan capítulo 20, versículos 19 al 28.
Amén, mi hermana. Muchas gracias. El primer día de la semana fue cuando Cristo vino a sus discípulos y celebró con ellos el memorial de su entrada en esta nueva disposición de Dios para los hombres. Fue en ese día donde Él mismo se reunió con ellos 8 días después, como dice el texto. Entonces los discípulos entendieron que el día de la resurrección era un día para tener en cuenta y que separándose de la costumbre judía de guardar el sábado, el día de la resurrección iba a ser de ahora en adelante el día en que ellos se iban a reunir. ¿Ustedes saben qué es una enmienda en la Constitución? Una enmienda es un cambio que se tiene que hacer muchas veces en la Constitución porque han cambiado ciertas disposiciones culturales dentro de algún país o porque los delitos se han vuelto más graves y entonces hay que también, ¿cierto?, ajustar un poco las condenas. Pero una enmienda se hace no porque haya un error en la primera Constitución. Una enmienda se hace porque lo que se intenta es mejorar ese artículo en la Constitución. Cuando el Señor Jesús resucitó y nos mostró realmente cuál era el cumplimiento de todas las promesas y las profecías del Antiguo Testamento, Él también hizo sus pequeñas enmiendas en su Constitución. Él mostró a los discípulos que el día de la resurrección debía ser el día de celebración y gozo. Por eso ya los discípulos no llamaban a este el día de reposo, sino como lo vimos en Apocalipsis, empezaron a llamar al domingo como el día del Señor. Pero no porque el día de reposo fuera a cambiar, no porque lo que se hacía en el día de reposo fuera a ser diferente. Por el contrario, lo que Cristo hizo fue mostrar la esencia real de lo que el día de reposo es, de lo que significa guardar realmente el día del Señor. Le dio una nueva luz, mostrándonos que lo que se había visto como una sombra en el Antiguo Testamento se iba a ver ahora con una luz perfecta a través de su obra y a través de la resurrección. Este fue ese poderoso acto de redención hacia el cual todos los profetas del Antiguo Testamento habían apuntado. Esto fue lo que los primeros cristianos empezaron a entender cuando partían el pan y compartían la copa en memoria del Señor Jesús. Dentro de 8 días vamos a esclarecer un poquito más esto. Pero recuerden que el mandamiento del día del Señor es: acuérdate de guardar el día de reposo. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos la noche en que compartió con ellos el pan y la copa antes de morir? ¿Qué es lo que se lee aquí una vez por mes, el primer domingo del mes? Hagan esto en memoria de mí. Solo Cristo, por medio de su autoridad divina, podía traer esta enmienda constitucional de su ley y decirle a los creyentes en él: ustedes tenían un día de reposo para guardar, acuérdense de eso, pero de ahora en adelante hagan esto en memoria de mí. Esto lo hizo ordenando a sus discípulos en esa noche. Y cuando se levantó de la tumba el primer día de la semana y vino con ellos ese primer día a comer, entonces les empezó a dar a conocer que de ahí en adelante ese sería su día. Amén. ¿Alguna pregunta o algún comentario adicional antes de terminar? Oremos, mis hermanos, por favor. Señor, gracias por tu palabra. Te suplico que tu Espíritu Santo, Señor, traiga claridad a nuestros corazones y convencimiento a nuestras almas de que tu palabra, Señor, es la única norma de fe y conducta para nosotros. Te suplico, por favor, Señor, que nos convenzas de que nos conviene realmente guardar el día del Señor. De que lo que hacemos aquí, mi Dios, no es simplemente una reunión de amigos, ni un compañerismo entre hombres y mujeres. Que lo que hacemos aquí, Señor, realmente es guardar un día para ti.
rendirte, Señor, honor, honra, reconocimiento por lo que hiciste por nosotros. Es el día de tu resurrección, Señor. Es el día en que nosotros, tus testigos en la tierra, realmente reconocemos que tú lo hiciste para y por nosotros. Te glorificamos por esto, mi Señor. Muchas gracias. Amén.